estás, querida? ¿Todo bien? ¿Quieres hablar de la Copa Libertadores? Que por Martín se quedó con ganas de comentar algo. Se quedó con ganas de seguir tomando café y hablando de fútbol Estamos toda la tomando mañana, té. pero Ahorita ahora no. cambiamos a economía, Sartur. Vamos arriba. Bien, bien. Bueno, escuchábamos las medidas. No hay cepo, por lo pronto. Se terminó el cepo en Argentina y es increíble, ¿no? Duró prácticamente 4 años y cada día de esos 4 años nos preguntaban, che, ¿y esto cuándo explota? Qué raro esto, además, ¿no? Claro. Qué raro esto, que el dólar tenga dos valores. ¿Y cómo? ¿Se mantiene? Y bueno, y fue una de las tantas veces que en Argentina hubo un mercado paralelo. Estaba el dólar oficial, estaba el dólar blue y eso se terminó. La semana pasada se anunció el fin del cepo cambiario, lo veían ustedes. Y lo curioso fue que después del anuncio no hubo un salto muy importante en la cotización del dólar. El primer día cerró a 14 pesos argentinos, ayer cerró a 13 pesos argentinos y el régimen es un régimen ahora de lo que se llama flotación sucia, es decir, que el gobierno permite que el precio del dólar se fije por las operaciones compradoras y vendedoras de agentes privados y que el Banco Central se permite intervenir en el mercado cuando así lo crea necesario. Por ahora no ha intervenido. Bien. Es que era cuando era más previsible al principio, sobre todo pensando que se iba a pinchar, ¿no? Claro, pero El la primer verdad... día hubo una intervención, pero de lógica, además. Claro, Digo, pero después de eso no ha tenido que intervenir, no ha subido demasiado el dólar, pensemos que tampoco Bajó, de hecho, ¿no? Claro, bajó y pensemos que tampoco están restablecidas todas las operaciones de comercio exterior porque se van levantando las trabas de a poco. Ese es un tema natural. importante también, Sí. ¿no? Este 13 puede ser un poquito mentiroso por cómo se van manejando gradualmente justamente las operaciones más importantes que son de comercio exterior, exportaciones, importaciones. Exactamente, porque se han liberalizado, se eliminaron las retenciones a las exportaciones. Esto es muy importante, había muchísimas exportaciones cerealeras, agrícolas que estaban trancadas, los exportadores tenían la producción parada sin exportar porque se les aplicaba una retención, se les cobraba un impuesto a la exportación y a su vez tenían que exportar al dólar oficial. A partir de que asumió el nuevo gobierno, se hizo un acuerdo con los exportadores, se les permite la exportación cobrando a este dólar ya mucho más alto en términos de pesos argentinos y además a las cerealeras se les quitan las retenciones a la exportación, al maíz, al sorgo, a la carne, a las exportaciones industriales y a esas se les quitaron totalmente las retenciones y a la soja, que es el gran producto de exportación de Argentina, se le bajaron las retenciones, estos impuestos, de 35 a 30%. Eso hace que empiecen a entrar divisas al país. Pero mientras no entran, ¿de dónde la sacan? Como uno dice, bajan la Reserva del Banco Central Argentino, tienen que meter plata ahí para... ¿no? Bueno, lo que pasa es que el gobierno, antes de anunciar estas medidas, logró 2 acuerdos. Por un lado, un acuerdo con bancos de inversión de Estados Unidos que le aseguró una inyección de 5.000 millones de dólares y un swap de monedas con China que les aseguró otros 3.000 millones de dólares. Si a eso le sumamos unos 400 millones de dólares diarios por la reactivación de las exportaciones cerealeras, estamos con un monto interesante. Un colchoncito. De hecho, las reservas empezaron a crecer. Claro. Puede haber sido una cosa que era una sangría, ¿no? Con el régimen anterior. Sí, hablaste de las exportaciones, pero también tenemos el tema de las restricciones a las importaciones, que eso sí nos beneficia a nosotros. Totalmente, porque ¿qué pasaba? No sé si se acuerdan ustedes, le teníamos mucha simpatía al señor Guillermo Moreno, Sí, que sí. como Un lo divino, queríamos. un tierno. Encantador para nosotros. El señor en el 2011 había comenzado a implementar un régimen de declaraciones juradas anticipadas de importación que en el fondo, hablando corto y mal, lo que hacía era restringir totalmente las importaciones de terceros países hechas desde Argentina. Esto no solo afectaba a Uruguay, nosotros hablábamos de los efectos en nuestro país, pero afectaba a todos los otros países que exportaban a Argentina también. Era un régimen muy complicado, había que pedir permiso para importar, se le pedía a cada empresa que tuviese una balanza comercial equilibrada, es decir, si la empresa importaba tenía que exportar por el mismo monto o más, era complicadísimo. La empresa además tenía que tener un porcentaje muy alto de productos nacionales para vender o de insumos o materia prima nacional. Exactamente. Era muy complicado. Sí, se hacía como un régimen de sustitución de importaciones. Y había, perdón Laura, y había que sentarse en la mesa a negociar, y esto me lo contaron los exportadores uruguayos a los que les trabaron las exportaciones, por el cuento del importador argentino, a negociar con Moreno con una pistola arriba de la mesa, ¿no? No era broma.
No era broma, era un régimen muy pesado y le temían realmente a Moreno. Era un hombre que infundía el terror y que hacía llamadas a cualquier hora a los empresarios para presionarlos. Bueno, se está desmantelando ese régimen, se puso un nuevo sistema de monitoreo de importaciones, mediante el cual se compromete el gobierno a dar permisos para importar en un plazo máximo de 10 días. Obviamente esto todavía no está 100% operativo, por eso decíamos que tampoco se están requiriendo tantas divisas para importar, pero bueno, se está normalizando. El régimen anterior había implicado grandes perjuicios para Uruguay. Del 2011 a la fecha, las exportaciones a Argentina habían caído 30%, habían pasado a representar el 8% del total de lo que vendíamos al exterior, a pasar solamente a representar el 5% del total exportado por Uruguay, así que esto es una muy buena noticia para los exportadores uruguayos. Muy bien. ¿Y qué pasa con el turismo con todos estos cambios? Y bueno, con el turismo, el turista argentino es fiel al mercado uruguayo, ¿no? Es un turista que sigue representando, son el 70% de los que ingresan a nuestro país. Las 2/3 partes de las divisas que entran por turismo la dejan los argentinos y ahora podría reactivarse porque también se empezó a anunciar que todos los recargos que se hacían sobre las tarjetas de crédito ya no se hacen más, se pueden comprar dólares libremente, es decir que podemos reactivar el turismo. Entonces, básicamente estas medidas están hablando de una Argentina que tiene un comercio exterior mucho más liberalizado, que liberalizó el mercado de cambios y todo esto favorece a Uruguay. Ahora, al mismo tiempo, tomemos en cuenta que se produjo una devaluación porque al quitar el cepo se terminó oficializando que el tipo de cambio era el tipo de cambio blue. Se produjo una devaluación que si tomamos el último año de cotización del dólar es una devaluación de 50%. Y tomemos en cuenta que en Uruguay la devaluación en el último año ha sido 23%. Es decir, que Argentina ganó competitividad respecto a Uruguay y por lo tanto eso también hace que seamos más caros en dólares y en mercado internacional Argentina le compite también a los productos uruguayos. Entonces son medidas un poco mixtas en cuanto a que algunas nos favorecen y otras no tanto, pero yo creo que en el largo plazo va a ser muchísimo mejor tener un socio comercial como Argentina ahora que lo que veníamos teniendo en los últimos años. Muy bien, Laura, muchísimas gracias. Nos vemos. La próxima. Un gusto. Chao, Laura. 36 minutos pasan de las 8 de la mañana, hacemos una tanda en Desayuno Nacional.